Muy bien, hermano, vamos a orar para empezar toda esta larga jornada. Gracias te damos, Padre, Señor, por un día más. Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la fuerza, Señor, para continuar. Pedimos, Señor, que el día de hoy podamos entender, Señor, todo lo que vayamos a escuchar, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos responda preguntas, Señor, que tenemos, que podamos, Señor, también compartir lo que vamos a aprender, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada maestro, a cada uno de mis hermanos, Señor, en los trabajos que vaya a realizar, en exposiciones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces, mis amados hermanos. Hoy día vamos a tratar sobre los libros históricos, algunos alcances generales sobre los libros históricos. Pero antes de empezar, yo quisiera no dejar pasar por alto una situación que ha inundado en este tiempo y que tiene que ver con las escrituras, ¿no? El cumplimiento profético del que se está hablando en las redes sociales y hay discusiones inclusive en internet acerca de la llegada de un Mesías a Israel, el ungimiento de un Mesías en Israel, ¿no? Entonces, quisiera compartir en este momento algunos criterios que debemos tomar en cuenta, ¿no? Hay que discernir el tiempo que nos ha tocado vivir, dice su palabra, ¿no? Y dice el mismo Jesús, ¿no? Que nosotros tenemos que ser capaces de discernir este tiempo y definitivamente hay algo que está pasando en Israel Israel es el reloj profético, ¿no? No es un tema de alarma, porque finalmente a veces yo noto algunos hermanos que se preocupan, más bien yo pienso que es el momento que anhelamos todos, ¿no? La llegada del Mesías, pero antes de la llegada del Mesías van a haber ciertos acontecimientos que van a suceder en Israel, ¿no? Y que tiene que ver con el pueblo judío, con nuestros hermanos judíos, eh, compartimos el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, compartimos la creencia de que hay un solo Dios, no hay dos dioses, tres dioses, ni cuatro dioses, hay un solo Dios y eso es algo que compartimos los cristianos, incluyendo los musulmanes y el judaísmo, ¿no? Son las tres principales religiones monoteístas del mundo, ¿no? Entonces, pero hay acontecimientos que se van a dar a Israel, ¿no? Algunos hermanos por internet están hablando ya abiertamente sobre el anticristo, ¿no? Y su llegada, y hay respuesta de algunos rabinos, ¿no? Que comienzan y a ver ya enfrentamientos inclusive, ¿no? Ya hay algunos lugares en internet, sobre todo en el YouTube, y hay enfrentamientos entre judíos y cristianos respecto de este tema. No sé si ustedes han escuchado hablar del asunto, hermanos. A ver, algún comentario antes de pasar a mostrarles un videito. Amén, pastor. Adelante, hermano. Amén, pastor. Soy Daniel. Sí, pastor, yo estaba hojeando, me salió por Facebook y fui a internet a ver y sí, hay una persona, su nombre es no recuerdo su nombre, me imagino que es en hebreo y la gente está allí rodeada, los principales rabinos, en el video se ve que los principales rabinos lo están rodeando, lo veneran, le besan la mano y da a entender que como si fuera una persona divina o superior, ¿no? Y el video dice que muchos creen que es el nuevo, afirman que es el nuevo Mesías, que es el Mesías que iba a venir, que ellos esperaban, y otros están afirmando que es el anticristo de los mismos judíos hebreos. Eso es lo que vi y entonces me puse a pensar, ¿no? Creo que leí en la Biblia que cuando Jesucristo venga por segunda vez, todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a saber. No, Jesús dijo, no,
que no te digan aquí está o allá está, porque no va a haber necesidad, porque todo el mundo lo va a ver. Y entonces me puse a pensar y me dio que pensar este video. Sí, sí, pasó. Ajá, muy bien. A ver, ¿algún otro que quiera dar una opinión antes de ver el video en cuestión? Sí, pastor, ¿cómo está? Juan Novoa. Adelante, hermano Juan. Sí, bueno, yo también tuve la oportunidad en esta semana y también a través del WhatsApp de nuestro seminario, ¿no? Se empezaron a proliferar estos videos que nos permiten también profundizar un poco, ¿no? Respecto a los acontecimientos actuales y recordando un poco la clase anterior en la cual hablábamos mucho respecto al mover de Dios en los contextos y en los tiempos, justo escuché un comentario respecto a que en el mes de mayo, me parece, o en meses próximos, se va a dar una elección política en Israel, ¿no? Me parece que van a elegir algún dignatario, ¿no? No sé si es el presidente o algo por el estilo. Y al parecer este anunciamiento parte, ¿no? De una corriente judío, no sé si llamarla judío ortodoxa, pero que tal vez está buscando generar una representación a través de este Iskishua Ben David, me parece que es como le han denominado, ¿no? Para efectos que pueda tener algún cierto tipo de representación, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el comentario que también empecé a ver y a escuchar en estos días. Muy bien, hermano Juan. Hermano Corrales. ¿Qué tal, pastor? Bueno, yo sí escuché algo también similar, ¿no? Sobre este Yizkiahu Ben David, pero decía que lo había subido bueno, un youtuber, ¿no? Que después más adelante empezó a burlarse, ¿no? Porque decía que este señor era básicamente eh, como que un maestro, ¿no? Que era muy venerado en una parte de Israel, ¿no? Y que, bueno, cada vez que él iba a algún lugar, normalmente se le recibía así, ¿no? De esa forma. Entonces, según lo que yo pude investigar de alguna otra manera, era que este youtuber había subido esta información y había colocado un título fascinante, ¿no? Un título que hacía y que llamaba la atención a los demás. Sin embargo, no era necesariamente el nuevo Mesías o el Mesías, ¿no? Para ellos, en todo caso, sino más bien era un maestro que era admirado en aquellos lugares, aquellas zonas de Israel, y lo había subido con un mensaje distorsionado, ¿no? Después, más adelante, salió este mismo personaje a burlarse, ¿no? De los cristianos y de muchas personas diciendo, mira, pensaban que era esto, pero no, realmente no lo era. Muy bien, hermano José. Hermano Néstor. Pastor, buenos días. Bueno, muy al margen de lo que han dicho los chicos, que es correcto, ¿no? Eh, yo me estaba preguntando algo que se decía en aquel video, ¿no? Que estos judíos ortodoxos decían que tienen unos ciertos requisitos para que cumplan lo que es la figura del Mesías, ¿no? Entonces, por ahí uno de los requisitos decía que tenía que venir del linaje de David y algunos más que no recuerdo ahorita, pero mi pregunta ¿es así en realidad? ¿O, no? Que tienen este tipo digamos, de requisitos para que ellos estén esperando ese Mesías. Y segundo, pues, bueno, es bíblico, ¿no? Como usted lo dijo, creo que al principio debería alegrarnos, debería alegrarnos en el sentido de que Mateo 24:24 dice, ¿no? Que vendrán falsos cristos y harán señales en nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para concluir, la Biblia dice, y es clara cuando dice que para el cristiano el morir es ganancia, ¿no? Y no sé, pues yo creo que es parte de, ¿no? Así como todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En un momento determinado, todas estas culturas, ideologías y todo eso va a tener que también cubrir al Perú y va a tener que estar en todo el mundo, porque ya está dicho, ¿no? Pero mi pregunta va, profesor, en el sentido de que existen esos requisitos. ¿Cómo es en sí los judíos? ¿Cómo están repartidos los judíos? ¿No? He escuchado por ahí judíos ortodoxos, otra corriente que son los
judíos mesiánicos, creo, si mal no me equivoco. No sé, me gustaría, por favor, que lo pueda explicar o explayarse en ese tema. Gracias. Ok, entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Efectivamente fue un youtuber, es un rabino, un joven rabino que tiene un canal que se llama Punto Breslet en YouTube, que él es el que lanza. Yo lo escucho a él, me tapo los oídos cuando habla de Jesús porque él ataca mucho a Jesús, pero cuando habla de la Torá habla muy bien y además hace análisis del hebreo y usa las fuentes judías, entonces me gusta mucho escuchar esa parte, ¿no? Pero él efectivamente, él es el que lanzó la primera vez y y él es muy burlón, pues es una persona que no cree en Jesús y que yo lo bendigo, ¿no? Yo lo bendigo porque está claro en Romanos 11 que el pueblo de Israel ha sido endurecido en parte hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles. Así que ese endurecimiento que tienen es un endurecimiento tan fuerte que golpea al cristianismo. Ahora les está golpeando a ellos porque sin querer este video lo que ha hecho es exacerbar a algunos grupos, principalmente los mesiánicos. Voy a explicar eso rápidamente después de este video porque ha exacerbado eso y entonces ellos a su aspirante a Mesías le están atacando, ¿no? Que es el anticristo y algo y todo eso, lo que nosotros conocemos porque también está en nuestros documentos, o sea, así como en los documentos de ellos, de nuestros amados hermanos judíos, habla mal acerca de Jesús, nosotros también tenemos información en el Nuevo Testamento acerca de lo que va a pasar en Israel, ¿no? Y el engaño en el que ellos van a estar inmersos. Pero no es para pelearnos con ellos, porque si ellos han sido endurecidos en parte, ¿y quién los endureció? Sino el Padre. Entonces, nosotros no podemos asumir una postura de estar enfrentándonos con ellos. Finalmente seremos unidos al pueblo de Israel, eso es lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? Hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Entonces, si todo Israel es salvo, significa que van a aceptar a Jesús, a Yeshua, ¿no? Y finalmente vamos a ser un solo pueblo. Eso es lo que dice la profecía en Romanos 11, ustedes pueden leer. Pero el video que ocasionó todo este conflicto de nuestros hermanos, y yo doy gloria a Dios porque veo en Israel y ahora lo van a ver ustedes, es este video, pero este es el video original, no es el video editado. Ya vamos a compartirlo para que ustedes lo revisen, analicen, observen los detalles de las personas que están allí, cómo se dirigen unos a otros, ¿no? Entonces, observen esos detalles. Él es, ¿no? Él está parado allí con un libro, él es. Bueno. يمينه
בואו תפתחו, תנו לרב לעבור בבקשה. תנו לרב לעבור. מה קורה? Bien, entonces, este es el video. Este es el video original, ¿no? Este es el video que salió por primera vez y que ha motivado que las reacciones de muchísimos grupos, principalmente mesiánicos, y algunos líderes evangélicos, porque anuncian que él es el Mesías, ¿no? Pero el video, en la etiqueta inclusive dice, ¿no? El nombre de esta persona, de este hermano judío, es Shlomo Yehudá Beri, ¿no? Ese es su nombre. Él se le pone, lo que hace Jonathan de Punto Breslev es poner Xizkiyahu ben David, que es el nieto de David que está en la Biblia, ¿no? Entonces, no sabemos si en realidad este rabino ha sido ungido, lo cual es muy poco probable. ¿Por qué? Para contestar, creo que fue el hermano Néstor que preguntaba acerca de qué requisitos, ¿no? Los requisitos son los que el Nuevo Testamento dicen de Jesús. O sea, primero que tiene que ser descendiente del rey David, ¿no? Entonces eso es lo principal, tiene que ser un descendiente del rey David. El rabino Shlomo, según las fuentes judías, hay hasta una biografía de él en internet, ¿no? Dada porque recién acaba de ser publicada. Entonces es un santo, ¿no? Es considerado un sadik allá en Israel, ¿no? Y no solamente en cuanto a su comportamiento, sino que además es una persona que tiene una memoria sobrenatural. Así dicen los judíos de él, ¿no? O sea que la memoria que tiene este varón es sobrenatural. O sea, es una persona que recuerda todos los pasajes bíblicos, sabe la Biblia, se sabe la Biblia totalmente, ¿no? Obviamente estamos hablando del Taná judío, ¿no? De la Biblia hebrea. ¿Ya? Entonces, ahora, hay otro requisito importante. El Mesías para Israel, en el Nuevo Testamento también está. Cuando Jesús le dice a María, le dice a ti y a mí, que cuando en la boda de Canaán, ¿no? Le dice a ti y a mi mujer, porque no había vino, a ti y a mí, ¿qué mujer? Le dice, ¿no? Todavía no ha llegado mi tiempo. O sea, Jesús estaba esperando un tiempo. Ese tiempo es el tiempo de la revelación. El Mesías tiene que recibir una revelación. Entonces, de que Él es el Mesías, ciertamente, ¿no? De que Él, y entonces es ungido. Entonces, no es que a Él lo hayan ungido. A Él, cuando lo unjan para cumplir la profecía, es lo que nosotros también sabemos. Todo ojo lo verá y no va a ser oculto, va a ser a la luz de todo. Lo que sucede es que todavía no pueden proclamarlo como un Mesías, porque simplemente todavía aparentemente no hay esa revelación, ¿no? Y entonces hay videos que dicen, no que dicen, sino que aparece otro rabino importante de Israel, de una organización que se llama Breslev, ¿no? Y este rabino, Shalom Arush se llama, un siervo de Dios, un hombre que dedica 40 años a la enseñanza en Breslev, y este rabino dice que esta es la última fiesta de Rosh Hashanah que ya pasó, esta es la última fiesta que pasamos sin el Mesías. O sea, él ya ha anunciado que el Mesías va a ser proclamado. O sea, eso es lo que ha despertado también. Ahora,
Los fariseos actuales, nuestros hermanos judíos, y que bendito sea el pueblo de Israel, hermanos, ellos están divididos en los ultraortodoxos, los Hasidim. Hay organizaciones como Breslev, que es el líder espiritual, digamos, es Shalom Arush, quien es el que prácticamente está convencido, ¿no?, aparentemente, de que Shlomo Yahudá es el Mesías, ¿no? Y parece que lo van a ungir. O sea, es probable, pero no se ha ungido todavía. O sea, esas son conjeturas que nosotros podemos tomar. Ahora, de repente, él, como ustedes han visto en el video, él es una persona que al parecer debe ser tan impresionante la manera como él eh, se dirige o habla, porque es una persona muy respetada. Este video es nuevo, porque están inclusive con las mascarillas, ¿no? Pero él ya, la historia de él ya tiene varios años en Israel, o sea, ya hace varios años él es recibido así, es seguido de esa manera. Han visto, parece una estrella, ¿no? Porque cuando va al auto, lo siguen, quieren tocarlo, le besan la mano. Entonces, pero eso en Israel, ojo, eso en Israel es algo, es una muestra de respeto, ¿no? Correcto, o sea, es inclinarse, besarle la mano, es una muestra de respeto, ¿no? Todavía no es porque él es el Mesías específicamente. Podría ser un aspirante a Mesías, ya según los rabinos, dice que él ha demostrado con documentos que es del linaje de David. Los rabinos conocen a sus abuelos, sus tatarabuelos y hasta David. Entonces, él es un serio candidato a ser el Mesías. Ahora, pero así como, para responder la pregunta de nuestro hermano Néstor también, así como hay Breslev, que es una gran organización, que ya es a nivel mundial también, también hay otra organización que se llama Chabad, ¿no? Chabad es otra organización mundial. O sea, hay muchas divisiones dentro del judaísmo, ¿no? Entonces, Chabad, por ejemplo, proclamó o anunciaba que su líder, ¿no?, su líder también era aspirante a Mesías, ¿no? Y un rabino que ya falleció, entonces él era un aspirante también a Mesías, ¿no? Entonces, esto no es la primera vez que pasa, ¿no? Entonces, tampoco, lo que sí nos debe llevar a reflexión a nosotros, nos debe llevar a reflexión en lo siguiente. Nunca en Israel se ha suscitado una situación tan grande como la que ha pasado ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Y que rabinos estén abiertamente diciendo que hay un serio candidato, ¿no? Que hay un candidato a ser ungido como Mesías o Mashiach. Entonces, significa, hermanos, que el verano está cerca. O sea, nosotros debemos estar contentos y más bien pedirle a Dios que venga ya nuestro Señor, ¿no? Pero pedírselo como los judíos lo acaban de hacer hace una semana, ¿no? Hace una semana y media ellos hicieron un pedido mundial de oración. Lanzaron una campaña mundial para que se revele el Mesías, ¿no? Para que sea revelado el Mesías, ¿no? Y esa es una palabra que usted tiene que entender, revelado. Al Mesías se le va a revelar. Y quien lo tiene que presentar es Elías. Así que eso lo vamos a tener que ver, ¿entiende? Lo vamos a tener que ver. Ahora, ese es el judaísmo del siglo XXI, de nuestros amados hermanos judíos, ¿no? Pueblo nuestro, o sea, nosotros somos parte de ese pueblo. Hemos sido comprados por la rica savia, hemos sido comprados por la sangre de Cristo para ser injertados en la rica savia del olivo. Y el olivo representa Israel. Entonces nosotros somos parte de ese pueblo. Por ahora tiene que pasar lo que está escrito. La reconstrucción del templo, ellos ya tienen todo listo, ya tienen hasta un rey que pueden ungir, ¿no? Ahora, ellos van a tener un rey, pero no necesariamente es el príncipe Mashiach. Eso es otra cosa que también hay que comprender. Por otro lado, hasta el año 1000
había una creencia en el judaísmo desde el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús, de que en realidad son dos Mesías, ¿correcto? En realidad, la historia que ellos están, lo que están esperando los judíos es dos Mesías. Y ahora voy a explicar que nosotros también pensábamos igual en el primer siglo. Dos Mesías, el Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. ¿Ya? El Mesías ben Yosef, si usted le pregunta a cualquier rabino en este momento, va a decir, el Mesías ben Yosef es un Mesías que va a morir. Y dicen los rabinos, y lo vamos a enterrar, dicen. O sea, ellos dicen así, lo vamos a enterrar. No tiene nada que ver con el otro Mesías. Y el otro Mesías, el Mesías ben David, es el que va a venir a gobernar. ¿Correcto? Entonces, nosotros también hemos dicho lo mismo desde hace 2000 años, sino que nosotros, y eso es algo que no se ha tratado y no lo hemos investigado porque esto está saliendo ahora y se está hablando del Mesías en Israel, y entonces vamos a tener que hablar del Mesías, hermanos, porque quizás nosotros no hemos comprendido bien la proclamación del Evangelio, y no es otra que proclamar que aquel que tenía que morir ya dio su vida por nosotros. Nosotros lo repetimos siempre, recuerdan, eso es el Evangelio. Es compartir que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él ya ha sido sacrificado. Y nosotros durante 2000 años hemos dicho de que Él ya fue sacrificado. El Mesías ben Yosef, el hijo de José, ya fue sacrificado, pagó en la cruz un alto precio por el cual nosotros aquí, en número de 21 personas, aquí hay 21 personas al otro lado del mundo, de Israel, ¿no? Al otro lado, que estamos diciendo eso, que el Mesías que tenía que morir ya murió, ya dio su vida, y que eso nos ha dado una oportunidad a nosotros, ¿correcto? Pero, que ese Mesías resucitó de entre los muertos. Por eso es importante entender la resurrección de Jesús. Tiene que ver con el tema que está pasando en Israel. Porque para nosotros, por eso dice Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación. Porque el testimonio del Nuevo Testamento es de que a él lo vieron vivo. Estuvo, según las escrituras en el Nuevo Testamento, 40 días con los discípulos, enseñándoles a los discípulos. ¿Entiende? Estuvo en carne. O sea, él resucitó entre los muertos. Y él mismo, el que resucitó, ¿no? El Mesías que fue sacrificado, pero resucitó, fue elevado a los cielos. Fue llevado a los cielos, dice que se escondió tras unas nubes, ¿no? Y entonces ahora, por eso es que nosotros creemos que él está vivo. Para Israel no es un problema de que alguien sea llevado en cuerpo, porque recuerden que Elías fue llevado un torbellino, que apareció un carro de fuego, ¿no? Y es un torbellino que lo lleva en cuerpo a Elías. Elías va a venir, los judíos también dicen, Elías está vivo. Y el mismo Elías, no el espíritu de Elías ni nada, sino el mismo Elías va a proclamar al Mesías. Va a ser que el que va a dar testimonio de que él es el Mesías, el mismo Elías. Para nosotros, Elías y Jesús están vivos y esperando a que se cumplan todos los acontecimientos que se tienen que cumplir para que regrese. Por eso es que nosotros hablamos de un regreso, de un retorno, ¿no? O sea, nosotros hemos, en base al análisis que hicieron los primeros discípulos de las enseñanzas de Jesús, que está escrita en Hebreos, nosotros hemos entendido y comprendido que esos dos Mesías que espera Israel son uno solo, ¿no? Que son uno solo. Y que va a llegar, ahora va a venir el Mesías ben David, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Que es Jesús, y él va a llegar, y ahora sí ya viene para gobernar, ya no va a venir como la primera vez, hermanos. Por eso que ahora que venga, si no tenemos nuestras lámparas llenas, recuerden las parábolas, ¿no? Tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite, porque si no
simplemente por, ojo, ellas estaban dentro de la casa de su Señor. No estaban fuera de la casa de su Señor, estaban dentro de la casa de su Señor. Pero no estaban sus lámparas, se habían descuidado, sus lámparas la habían descuidado de llenarlas del aceite. Y eso tiene una figura, ¿correcto? Entonces, nosotros, nosotros ahora, nosotros ahora tenemos que ser cuidadosos. Lo que está pasando no es para enfrentar. Les pido con todo el corazón que no vaya a ser ninguno de ustedes entre en esas discusiones con nuestros hermanos judíos de que él es el anticristo. Deje que las cosas pasen como tienen que pasar. No tenemos que enrostrarle en la cara a ellos lo que va a pasar con ellos. Si a nosotros, al Señor, le plació tener esa información, no es para enrostrársela a ellos en la cara o discutir con ellos. Ellos van a tener que pasar un proceso. Nosotros también vamos a pasar un proceso, ¿correcto? Entonces, pero que quede claro que esta situación que ha pasado en Israel, lo que debe llamarnos a nosotros es la reflexión. Este momento es para llamar por teléfono a todos sus amigos y aquellos que a usted no le ha hablado todavía, tiene que hablarle que en Jesús hay salvación, que el Mesías que tenía que morir ya fue sacrificado, que él puede ser el peor de los criminales del mundo, pero tiene una oportunidad con el Señor, porque el tiempo está más cerca que nunca, amados hermanos. Por eso es que yo me he tomado la libertad de, en esta clase, no dejar pasar por alto este momento que está pasando la iglesia, ¿no? Entonces, aguardemos con paciencia que todo va a suceder como está escrito. Profundicemos nuestro estudio bíblico, pero sobre todo proclamemos la palabra de Dios. Anunciemos la buena nueva. La buena nueva, eso es lo que nos toca a nosotros. No pelearnos con nuestros hermanos judíos. No discutir con ellos. Ciertamente es duro escucharlos cuando hablan mal de Jesús, de Yeshua HaMashiach, como dice Luigi, nuestro hermano Luigi, ¿no? Ciertamente es duro, es muy duro, ¿no? A veces lo he tenido que cortar, ¿no? Lo he tenido que cortar a Jonathan de Punto Breslet, que tiene un canal de YouTube, porque es muy duro, pero yo me quedo con lo que dice el Nuevo Testamento. Pablo dice a los romanos que ha acontecido a Israel, han de saber ustedes este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dicen, hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel verá al Señor. Y si dice todo Israel verá al Señor, entonces significa que nosotros nos juntaremos con ellos, porque eso está escrito en Ezequiel 37. Entonces busque Ezequiel 37 y ahí dice la reunión de las dos casas, ¿no? La reunión de las dos casas, la casa de Efraín, miren que, porque la palabra no se puede equivocar, ¿no? Ahí dice la casa de Efraín. ¿Y quién es Efraín? El descendiente de José, ¿no? La casa de Israel, ¿no? Ve y diles a la casa de Israel, a Efraín, dice, ¿no? ¿A quién? Al que cruzando las manos Jacob lo adoptó. ¿Y quién era Efraín y Manasés? Los hijos de José con una princesa egipcia, de Misraim, de la tierra extranjera, ¿no? Claro, en el Talmud los judíos dicen de que no es así, de que esa princesa egipcia era hebrea, dice, ¿no? Era hebrea, o sea, han interpretado así, ¿no? Pero ese ya es, lo que dice el texto es que ella era egipcia, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Entonces el texto es, ella era egipcia, o sea, que Efraín y Manasés, y ojo que la bendición que hace Jacob sobre ellos es así como es Rubén, José, o sea, así como son, ahora estos son mis hijos, o sea, son injertados al pueblo de Israel y los toma como su pueblo. Entonces, todo está en las escrituras, hermanos. Por eso Jesús decía, de mí habla la Torá y los profetas, ¿no? De mí habla.
Entonces, solo mis ovejas van a escuchar la voz, van a escuchar mi voz, así decía Jesús, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, espero que esta explicación de alguna manera contribuya al conocimiento del momento que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Ninguno de nosotros hubiese pensado esto hace algunos años, ¿no? Entonces, así como tampoco ninguno de nosotros hubiese pensado estar pasando una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? O sea, ese era algo inimaginable. Pero el verano está cerca, mis amados hermanos, y tenemos que alegrarnos porque el Señor está cerca. Se viene una verdadera paz a la humanidad, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber muerte, ¿no? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es prepararnos para esas bodas que van a acontecer. Amén, mis hermanos. No sé si hay algún comentario. Bien. Buenos días, profesor. Adelante, Dios le hermana. bendiga. Bueno, Bendiciones. sí, la verdad yo estaba ya hablando del tema, pero yo fui una bueno, dentro del grupo, tal vez la que me di cuenta del video y lo publiqué, porque dije, qué raro, ¿y de dónde salió? No investigué la fuente, así como ya lo han ido investigando ustedes, ¿no? Pero sí, ¿no? Me causó así un poco de extrañeza esa información. Pero sí es cierto, pues, ¿no? Ya nosotros sabemos que van a venir falsos cristos y todo ello, ¿no? Ya estamos ya conscientes, eso ya está en nuestra esencia. Pero bueno, hay que seguir, como usted bien dice, ¿no? Estar preparados y lo que también puedo rescatar acerca de esto es de que es que a veces bueno, lo que usted explicaba, ¿no? Dentro a veces no solamente el pueblo de Israel, sino dentro de nuestras propias iglesias, a veces tendemos a contender, a afanarnos en cosas de verdad, absurdas, diría yo, de ver, por ejemplo, ¿no? Mire, hermano, fijándose el uno el otro, como dicen, ¿no? La paja que está en el hermano y no fijarse el tremendo tronco que uno tiene a veces, ¿no? Y eso pasa, no solamente como Mesías, como digamos, los mesiánicos, como las diferentes doctrinas que hay, ¿no? Pero bueno, en eso yo también justo hoy día me estaba orando y le decía, Señor, ¿de qué tanto vale que nosotros hablemos, o sea, dentro de las iglesias, ¿no? Hablemos tanto de corregir ciertas cosas, y cuando de verdad en la calle está el verdadero evangelio, está ahí, la gente está necesitada, está, ¿cómo se llama? La necesidad de una palabra o tan solo que le escuches. Y yo me ponía a pensar lo que hizo Jesús aquí en esta tierra, simple y sencillamente. Muchos lo vituperaban, les decían, no, pero tú estás sentado con prostitutas, con personas así, ¿no? Pero él estaba ahí, pero él no cometía, él les hablaba con el amor, la mesura de él para corregirlo y le decía, yo no te condeno. Y a veces solemos decir eso. Nosotros entre las doctrinas solemos decir, no, la mía es correcta, la tuya está mal, mira que esto, que lo otro. ¿Qué hacemos? O sea, en vez de corregirnos, de ver cómo estamos, de dar ese amor, de ayudar al prójimo, como dice, ¿no? La palabra, por lo vil y menospreciado vino Dios. A veces es un poco me entristecía en mi iglesia, decía, Señor, a veces también en mi iglesia estamos pasando esto, pero me sacudí eso de verdad, dije, no voy a hacer caso a estas cosas porque el enemigo quiere y sabe quién soy yo y quiere derrotarme y no lo voy a dejar. Así que voy a seguir adelante. Tú, Señor, a mí me has llamado para las calles, amén, Señor, no para estar dentro sentado en esto. Bueno, gracias por lo que tú me has enseñado y bueno, voy a seguir adelante. Eso es en cierta manera. Amén. Amén. Muy bien, mi hermana. Es nuestro hermano Wilder o Yesimar. Sí, buenos días, pastor. Buenos días a todos mis hermanos. Bendiciones. Sí, también vi el video de parte de la hermana Maciel que lo publicó y eso me llevó a investigar, pues, y vi también un comentario de un video
de un rabino, y el cual decía que hacía mención al origen de Jesús. Y era tanto lo que él pronunciaba que, wow, eso a mí me impactó y me hace, o sea, confirma lo que usted nos está diciendo, porque él decía que Jesucristo vino de una infidelidad. ¿Por qué? Porque no nació directamente de José. O sea, José no estuvo con María, sino que concibió del Espíritu Santo. Eso fue adulterio, el hombre decía. Y, o sea, eso impacta porque, o sea, en la mente de uno, el creyente, no cabe ese tipo de análisis que ellos hacen, ¿verdad? Pero como bien usted decía, mi hermano, la Biblia dice que el evangelio no es para contender, ¿verdad? También dice que, bueno, al necio hay que dejarlo en su necedad, ¿verdad? Entonces, obviamente, este tipo de situaciones que se suscitan, wow, impresionan porque uno jamás pensó estar en estos tiempos. Sin embargo, esto, como dice, más cerca. Entonces, bueno, da un claro mensaje de que hay que afirmarse más en el Señor y obviamente seguir hablando de Jesús como se ha venido haciendo. Y eso que dice la hermana Maciel, hermano, quisiera aprovechar la ocasión, es algo muy importante y bueno, la iglesia a la cual pertenecemos, ¿verdad? Que estamos ahorita liderando, su origen ha sido esa iglesia. Un poquito de la anécdota es que ella llegó a un pueblito chiquitico allá en Venezuela llamado Guayca, y cuando el pastor llegó allí, al pastor prácticamente casi que lo corrían, le decían, no, mire hermano, aquí no se va a poder, aquí han pasado montones de pastores y ninguno ha podido, aquí la gente es muy fuerte. Y fíjese que ellos predicando en las calles, y a la pastora una vez le dieron hasta una pedrada en la cabeza. Sí, tuvieron bastantes luchas, pero esa constancia ha hecho que en el día de hoy, a pesar de que lo que está sufriendo Venezuela, del exilio, el éxodo de los venezolanos, ha ocasionado, pastor, que la iglesia, en vez de menguar, ha crecido innumeravelmente. Hay más de 1000 y pico de miembros y se están fundando campos blancos en otros lugares. Y la clave ha sido llevar el mensaje a las calles, a hacer grupos familiares, células familiares, que se predica y se enseña el mensaje de la palabra. Entonces, muy importante eso que dice la hermana Maciel también. Y bueno, gloria a Dios porque estamos en estos tiempos y el Señor nos ha elegido para llevar el mensaje de la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi hermano Néstor. Sí, pastor, una consulta, ¿no? Sí. Con respecto a las señales antes del fin, me pongo a pensar mucho en esto que acabamos de hablar y conversar. Cuando hablamos pues de la venida de Cristo, ¿no? Y incluso desde que Jesús se fue, ¿no? Y uno sigue viendo la historia del Imperio Romano, nos damos cuenta pues que por ahí también existieron las figuras del anticristo, ¿no? Con Nerón y todo ello. Entonces se apreciaba, digamos, explícitamente lo que Jesús dijo, ¿no? Entonces yo imagino que los judíos tenían ya de por sí esa concepción de que Cristo venía y comenzaron a expandir más el reino, ¿no? Ahora, mi pregunta es, en la historia hemos vivido muchas épocas, ¿no? Como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde se anunciaba también que ya era el apocalipsis y todo eso, la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando se levantaron los nazis y todo ello. Entonces, mi pregunta es, ¿existe muy al margen de Mateo 24, del capítulo, del versículo 3 hasta el 28, que habla de las señales antes del fin, digamos, algún tipo de numeración en el sentido de que, por ejemplo, yo sé que la Biblia, el Tajat, está escrito, digamos, en un sistema numérico, ¿no? Que habla de una perfección numérica. Entonces, yo quisiera saber si existe algún tipo también de análisis un poco más profundo en el sentido de que podamos afirmar, ¿no? Que ya nos encontramos en los últimos tiempos, ¿no? Porque esto que yo estoy diciendo, que nos encontramos en los últimos tiempos, también se afirmó cuando fue en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se levantaron los nazis, también se afirmaba eso, ¿no? Entonces, yo quisiera saber un poco más profundo si es que existe algún tipo de análisis en el sentido numérico para poder apreciar de que verdaderamente ya estamos en los últimos tiempos y no estamos, digamos, divagando en el mismo espacio temporal que estaban, digamos, hace mucho tiempo atrás, ¿no?
No sé si me Bueno, logré entender, dejar entenderlo mi pregunta. bueno, ahora, desde la gematría, ¿no? Que es esta ciencia que tiene el pueblo judío en el análisis numérico, bueno, he leído algunas cosas, no tengo a la mano, no podría dar una explicación desde el punto de vista numérico. Pero desde el punto de vista bíblico, en el Nuevo Testamento, yo me quedo con la profecía de la higuera, ¿no? El reverdecimiento de la higuera, que es Israel. O sea, para mí ese detalle es algo clave en este asunto. Antes, mire, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o sea, Primera Guerra Mundial 1915-17, si no me equivoco. Segunda Guerra Mundial 1943-45, ¿no? Entre ese periodo, ¿no? Entonces, si hablamos de, hasta ese momento no existía Israel como nación. Entonces, las últimas profecías dicen, o sea, Og y Magog, es ejércitos rodeando a Israel, o sea, no existía. Por eso es que el cristianismo interpretaba esas profecías como rodeándonos a nosotros, ¿no? O sea, ya no era territorial el tema, sino era un problema del mundo contra nosotros, contra la predicación del evangelio. Pero en el año 1948, Israel regresa, los judíos regresan a la tierra de Israel. Entonces se produce físicamente, ahí tenemos que cambiar de nuevo todo la teología, ¿no? O sea, tenemos que añadir un nuevo elemento, que ahora Israel está allí donde Abraham le prometió, porque además Dios no es hombre para mentir, y Dios ha cumplido su promesa. O sea, la tierra que le prometió a Abraham, ahora allí están los descendientes, como las estrellas del cielo, le dijo ya, como la arena del mar, ¿no? Que eso nos abarca mucho más, eso tiene otra explicación un poquito más amplia, ¿no? Pero finalmente, imagínense, las deportaciones bíblicas, el éxodo bíblico, pues no eran tan largos. Y eso es lo que yo por eso entiendo, por lo que dice Pablo, ¿no? Ellos han sido endurecidos, y ese endurecimiento ha sido para que nosotros nos salváramos, ¿no? Porque si no hubiese sido, todo está escrito en Romanos 11. Lea con detenimiento Romanos 11, y ahí usted va a encontrar esa respuesta profundamente. Pero para abreviar, 1948 años, hermanos, Israel estuvo fuera. Tuvo que haber un asesinato masivo de judíos que hace poco se ha conmemorado. El 7 de abril se ha conmemorado el Día del Holocausto, ¿no? A nivel mundial, recordando a las 6 millones de judíos que murieron, ¿no? Hombres, mujeres, niños que fueron sacrificados. Tuvo que pasar eso para que Israel volviera a su tierra. Es más, algunos judíos en el mundo se resisten a regresar a su tierra porque están bien, tienen dinero en los países en el exilio, entonces no quieren regresar. Y eso también está escrito en la Biblia. Cuando estaban deportados en Babilonia, igual, cuando salieron de Egipto, muchos apenas se demoró Moisés, después de ver toda la maravilla que hizo Dios para sacarlos, apenas se demoró Moisés y ellos ya comenzaron a adorar y comenzaron a quejarse que mejor estábamos en Egipto, ¿no? Entonces, eso es algo que sigue pasando. Pero yo pienso que esa es la señal más fuerte que tenemos. O sea, que a partir de 1948 y en 1967 ocurre la Guerra de los 6 días, donde Israel toma Jerusalén, ¿no? El muro occidental del templo. Entonces, allí algunos empiezan a contar a partir de 1967. ¿No? Algunos comienzan a contar a partir de 1948 porque dice que no pasará esa generación, dice, ¿no? O sea, no pasará esa generación hasta que todo esto se cumpla. Entonces, yo creo que definitivamente el tiempo está cerquísima, pero no podemos decir fechas. Ya sabemos también en el Nuevo Testamento, le preguntaron al propio Jesús los discípulos. O sea, sería hacerle la misma pregunta, ¿no? Maranata, como dice nuestra hermana
Cristo ven, ¿no? Entonces, la respuesta es simple. Solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo. Por eso que nosotros sabemos que va a ser como ladrón en la noche, pero de que este es el último tiempo, hoy más que nunca, en estos 2000 años de cristianismo, en estos 2000 años, nunca han estado cumplidas prácticamente todas las profecías. O sea, ya solamente falta el Armagedón, ¿no? Falta, Israel ya está rodeado de sus enemigos. Y ojo, hermanos, ¿ah? Ojo, la profecía que dice, la ira de las naciones, perdón, la ira de Dios caerá sobre las naciones que están contra Israel. Eso es lo que dice. Por eso es que yo no me canso de bendecir al pueblo judío, hermano. Bendito sea el pueblo de Israel, nuestro pueblo. Bendito sea. Bendito sea el pueblo de Israel, hermanos. Nuestro maestro, nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, como usted quiera llamarle, Jesucristo, Él es el Mesías. O sea, nosotros lo hemos reconocido hace 2000 años y estamos anhelando su retorno. Las profecías ya están cumplidas, ya empiezan los ojos que estas pestes que van a venir, las guerras que se vienen, porque de acá se viene la guerra y el hambre, hermanos. Ya está pronosticado, se vienen las guerras y el hambre. Ya ahorita, geopolíticamente, se están juntando las naciones para enfrentarse. O sea, con miles de misiles, con ojivas nucleares. O sea, esto va a ser la guerra de las guerras, como nunca antes la ha habido. ¿Recuerdan dónde está escrito eso? Así se nos ha dicho que va a ser y así está todo dispuesto para que sea, hermanos. Entonces, no hay duda de que este es el último tiempo. ¿Cuánto pase? 5 años, 10, no sé, 20, mañana, dentro de una hora, todo puede pasar. Primero levantó la hermana Maciel, creo, la mano. Sí, amén, pastor. Bueno, Mateo 24 lo dice ahí, todo. Ahí está. Amén. Pastor, bueno, usted hablaba acerca de las naciones que maldecían a Israel, ¿no? Bueno, para ir aquí nada más en Sudamérica, alguien que maldijo, y a veces me da pena porque aquí están justamente unos hermanos que son venezolanos y también amo mucho, tengo amigos, ¿no? Uno de los presidentes maldijo el pueblo de Israel. Y bueno, y lamentablemente están pagando por un hombre, paga todo, ¿no? Que es representante de su país, paga todo la nación. ¿Qué otros países más han maldecido a Israel, pastor? Es la pregunta. Irán abiertamente, digamos, el país que literalmente ha dicho que está enriqueciendo uranio para desaparecer a Israel, es Irán. Y con Irán se están juntando otras naciones. O sea que ahí tenemos probablemente China, aunque las relaciones todavía son buenas con Israel, pero probablemente China, ¿no? Y otras naciones, pero Irán es en este momento el símbolo del antisemitismo mundial, ¿no? Ese es el problema. Ellos son el problema, ¿no? En este momento, abiertamente. Qué pena, porque a veces, mira, bueno, recordando un poquito lo que es el éxodo, ¿no? Antes de que salieran, fue la última plaga, fue la muerte, ¿no? De los primogénitos. Bueno, en esto vemos que el faraón lanza, como digamos, una maldición, ¿no? O sea, lanza un edicto para que sucedieran con los primogénitos del pueblo hebreo, ¿no es cierto? Pero y Moisés dice, ¿pero qué han hecho prácticamente? Se han maldecido a sí mismos, ¿no? Entonces, lo que a veces tendemos que tener bastante cuidado, y esto nos ayuda, ¿no? Todo lo que diga nuestra boca, porque nosotros si maldecimos, todo eso regresa a nosotros. Entonces, Así es. hay que tener Así es, bastante hermano. cuidado. Y yo no quiero, para darle paso a nuestro hermano Luigi, no quiero dejar pasar por alto, ya que hizo un comentario acerca del tema de Chávez y la maldición. Él maldice a Israel y efectivamente ahí fue, algunos lo relacionan, yo también creo que tiene que ver, pero ojo, o sea, nosotros, el que conoce la Biblia sabe
que tiene que proveer, ayudar a la viuda, a los huérfanos y a los extranjeros que vienen a tu tierra. O sea, ellos son hermanos amados, los venezolanos, los colombianos, los que vienen a tu tierra. Cuando usted ve a un extranjero, usted tiene que, pues, ¿sabe por qué? Porque los que hemos vivido en el extranjero sabemos lo difícil que es estar en otro. Israel estuvo cautivo en un pueblo, en otro pueblo, ¿no? Estuvo cautivo en otra nación, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación, pero no quería dejar pasar ese momento. Hermano Luigi, adelante. Buen día, maestro, buen día con todos. Bueno, a ver, algunos comentarios y una pregunta final. Yo creo que cada generación tiene un reto, ¿no? Y de alguna manera, conociendo, como conocemos al Señor, al menos como yo le voy conociendo, Él siempre tiene una forma, ¿ya?, de tratarnos a cada generación que se va levantando, ¿no?, recordándonos que su venida está cerca. Recordemos que para la iglesia, desde que nace con la idea de que Cristo va a volver, ¿no? Nace con esa idea también. O sea, ellos desde que llegan, desde que se constituyen, desde que se va Jesucristo mismo, antes de que venga el Espíritu Santo, desde ahí mismo ellos reciben la noticia, ¿no? Así como lo han visto irse, así también va a regresar, ¿no? O sea, desde ahí ya estaban de alguna manera, como, no sé si decirlo, advertidos en todo caso, notificados. Es un término, Notificado. un término mínimo jurídico y contable incluso, ¿no? Pero, yo creo Pero que nos ha pasado la notificación ya. cada generación necesita estar notificada, creo yo, una palabra muy adecuada ahorita, de que la venida del Señor está cerca. Entonces, en cada generación se ha levantado por esas circunstancias que de alguna manera Dios permite, creo yo, Dios permite que nos recuerden eso, ¿no? Que nos recuerden, porque el Evangelio no está completo si no es con la venida del Mesías, ¿no? O sea, porque puedo predicar de todo, sí, Jesús murió por sus pecados y no le digo nada más, entonces no tiene un sentido, no tiene un destino, ¿no? Entonces la venida del Señor es lo que completa o complementa, no siempre, el Evangelio que predicamos. Entonces, yo creo eso, ¿no? El Señor ha permitido a tantas generaciones algo que les advierte, que diga, sí, la venida del Señor está cerca, o cuando hacen número, ¿no? Sí, como comentaba aquí un hermano John, creo, estamos en la semana 70, ¿no?, de la poesía de Daniel, así, haciendo cálculos. Yo un tiempo también me metía a esos números y llegué a la conclusión de que finalmente no podemos. No, a ver, ¿cómo lo diría? El Señor nos ha revelado ella. De repente cuando suceden las cosas diremos, pero ahí estaba, ¿no? Estaba en la palabra, pero ahorita no lo podemos ver. Aunque esté ahí, aunque hagamos los números, hagamos los cálculos y todo, porque yo creo que ahí está, y el Señor lo ha revelado, pero es tan cuidadoso de la profecía del Señor mismo, ¿no? Que no lo podemos ver, aunque lo estemos observando, no lo podemos entender de repente, ¿no? Y en su momento lo veremos, ¿no? Sí, estaba escrito y aconteció esto, y así como los discípulos, ¿no? El Señor nos abrirá las escrituras y dirá, ahí estaba, solo que lo puse escondido, ¿no? Pero yo sí lo había manifestado. Entonces lo que debemos hacer es darnos cuenta que debemos tener esa advertencia siempre, ¿no? O sea, el Señor está cerca. Así como en la primera iglesia, así como en los primeros discípulos, la misma idea, el Señor está cerca, puede venir en cualquier momento, puede venir mañana, el Señor está cerca, puede demorar un siglo, pero el Señor está cerca, puede demorar un milenio más, pero el Señor está cerca, o sea, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Cuando tratamos de poner al Señor en un laboratorio, tratamos de someter su voluntad a fórmulas, tratamos de someter sus designios a la suerte o los números, pues nos vamos a perder ahí, nos vamos a marear, nos vamos a ahogar, de verdad. Porque como yo me mareé, yo ya pedí renuncia, Señor, simplemente espero tu designio, tu voluntad, pero sí estoy advertido, ¿no?, de que tenemos indicios, ¿no? Tenemos indicios. Ok, la Biblia me habla de tiempos, de las semanas, de los días. Ok, ya tengo una idea, un panorama que cada vez el Señor irá revelando, ¿no? Mi pregunta, yo tenía un poco de confusión y no sé ahorita de repente si puede aclararnos un poco. No somos inmortales. Pues no sé si no somos inmortales, pero mi pregunta es, el pueblo que ahorita está habitando
o las personas, el Estado que ahorita está habitando el espacio denominado Estado de Israel, ¿son verdaderamente los israelitas? Porque hay un tema ahí con el pueblo de Palestina. Entonces, yo he escuchado a veces, no, que son los palestinos, los hebreos, no, que son los que están en el Estado de Israel, y al final ya no investigué, no me he dado el tiempo, no sé qué alcance nos pueda dar. Volviendo un poquito, tratando un poquito de volver al tema, ¿no? Perfecto. Perfecto, mi hermano. Ahora, pero antes de... Entonces, su pregunta es muy interesante, ¿eh? Es muy buena su pregunta, ¿no? Si Israel está... los que están ahorita en Israel, si realmente son... ¿Qué pruebas tenemos que ellos son, ¿no? Los hijos del pueblo de Israel, digamos, el verdadero pueblo de Israel, ¿quiénes son los palestinos? Vamos a dejarlo allí un momentito porque de repente del tema anterior quiere hablar nuestro hermano Fortunato Ramos. Buenos días, amado pastor. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones, mi hermano. Solo quería aportar, el hermano estaba haciendo una pregunta ahí sobre el cumplimiento de lo que se habla en Mateo 24, ¿no? Podemos ahí ver en el libro de Daniel, donde habla cuál era el futuro, ¿no?, del pueblo de Israel. Y justamente si nosotros revisamos, ¿no?, cuando se trata de las 70 semanas, en capítulo 9, en el versículo 24, ahí indica profecías que ya se han cumplido y cuáles no se han cumplido. Mateo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 1, para terminar la prevaricación, es una profecía. 2, poner fin al pecado y expiar. Poner fin al pecado. 2. 3. Expiar la iniquidad. 4. Para traer la justicia perdurable. 5. Sellar las visiones y la profecía. 6. Ungir al santo de los santos. Esto es lo que decía el pastor cuando yo detenidamente estaba escuchando, donde decía que se va a tener que ungir, ¿no? Y decía parte de la Biblia también que Elías es el encargado, el que va a ungir. Entonces, esta es la profecía que todavía no se ha cumplido, ni la 6 ni la 7. La 7 que es la tribulación. Entonces, aquí está claro, ¿no?, de lo que ya nosotros como cristianos sabemos qué profecía ya se cumplió y qué profecía no están por cumplirse, ¿no? El 6 y el 7. Eso es lo que yo quería aportar. Muy bien, mi hermano Fortunato, excelente observación, ¿no?, sobre Daniel. Ahora, fíjese un detalle, y es bueno, o sea, como dice nuestro hermano Luigi, ¿no? Si exageramos y tratamos de encontrar todas las respuestas, digamos, a veces nos terminamos mareando con los números, con las fechas y todo eso. Pero la palabra de Dios es así de clara como la acaba, y ahí también yo creo que este es el tiempo en que aquellas cosas que antes no veíamos al leer la palabra, ahora sí, hermano, lea la palabra. Ahora sí la va a entender porque ya se abrió, ya. Ahora sí la va a entender. O sea, revise nuevamente Apocalipsis, revise nuevamente Daniel, vuelva a hacer, yo sé que usted ha leído de repente muchas veces, pero este es el tiempo definitivamente, y el Señor lo que va a hacer es abrir todo se está abriendo, todo ese mensaje va a llegar a nosotros. El ungimiento del Mesías, ¿no? El ungimiento del Mesías, para unir estas dos partes con la pregunta del hermano Luis. Nosotros podemos tener la garantía de que los judíos que están actualmente en Israel, que ya son una mezcla, ¿no? O sea, tampoco es que ahí solamente solamente están los descendientes de la tribu de Judá y todos son de la tribu de Judá, no la hay, porque Ezequiel 37 dice, habla de una mezcla, ¿no? O sea, Ezequiel 37 en la reunión dice a los compañeros, a Israel, a Efraín y sus compañeros, o sea, detalla, y cuando uno lo lee se ve claramente que ya es un pueblo mezclado, ¿no? Entonces allí están los judíos ahora. Son descendientes, han sido recogidos. Los judíos estuvieron en el exilio y lo que han logrado los judíos es mantener primero la palabra de Dios. O sea, la han cuidado.
una Biblia, el rollo de Isaías encontrado en Qumran, ¿no? Por los esenios, guardado allí, hasta el día de hoy casi no tiene ninguna diferencia con una Torá escrita de las principales sinagogas en Jerusalén. O sea, no hay, han cuidado la palabra de Dios. O sea, ellos han mantenido su linaje. O sea, ellos saben quiénes son sus abuelos, quiénes son, ¿no? Porque han tenido otra realidad. ¿No? Si usted me pregunta mi linaje, cuando he querido saber mi linaje, llegué hasta mi bisabuelo en Guaral y nadie sabe de dónde llegó. O sea, ahí nadie sabe de dónde llegó mi bisabuelito a Guaral. Creen que bajó de alguna altura, pero nadie sabe de dónde llegó. O sea, en cambio, entonces de mi mamá sí, más o menos tengo hasta un tatarabuelo, ¿no? Por ahí, pero de ahí se pierde también, no sabemos. Nosotros no sabemos, hemos estado como dijo la profecía, ¿no? Nosotros, los de la casa de Israel o de las naciones, nosotros íbamos a estar refundidos entre las naciones, íbamos a olvidar el nombre de Dios, pero vendría un pastor y seremos recogidos fuimos recogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Hemos escuchado la voz del pastor, nuestro amado pastor Jesús, hemos escuchado su voz y le seguimos, ¿correcto? Pero Israel, los que están allí en Israel, ellos son los descendientes de aquellos de la promesa, o sea, no hay ninguna duda de que ellos son. Ellos son. No el 100% probablemente, pero sí por la mayor cantidad de judíos, ellos saben su genealogía. La recitan en las sinagogas, se la aprenden, va de generación en generación. Así ha vivido. 6 millones fueron asesinados, hermanos, y usted ha visto cómo están ahora. Yo tengo un video de un salmo que canta un grupo de judíos ortodoxos, miles de judíos ortodoxos, hermanos, cantando un salmo en hebreo, en Israel ahora. La verdad que para mí fue emocionante, hermano. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que nosotros adoramos. O sea, ellos son. No hay ninguna duda. ¿Quiénes no son? Son los palestinos. O sea, los palestinos en realidad nunca tuvieron una nacionalidad, ¿no? Además, aunque algunas personas lo han tratado de desmentir, la palabra Palestina, la raíz es filistea, y fue el nombre que se le asignó a esa región. El Imperio Romano le cambió de nombre a la provincia romana de Judea porque odiaba a los judíos se habían levantado y por eso los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 aproximadamente, 67, 70, ¿no? Entonces, los romanos odiaban a los judíos eran terroristas, eran personas que era un pueblo bien difícil de someter, y los romanos simplemente aniquilaron y allí los expulsaron, y esa expulsión, la expulsión romana, duró hasta 1948, imagínense, hermano. 1948 años ellos estuvieron en toda la tierra, así como dice en el Antiguo Testamento, con gobernantes, ¿no? Con reyes, porque es el pueblo bendecido por Dios. Ellos están metidos, mire, la capital financiera del mundo, Nueva York, ¿no? Allí hay tantos judíos como en Israel, para que tenga una idea de dónde siempre han estado los judíos. Y usted se va a todas las monarquías y todos los reinados que existan, y ahí va a encontrar judíos y familias judías, porque Dios los ha bendecido siempre, Dios los ha protegido siempre como a la niña de sus ojos. Y esa promesa, ¿no es cierto?, es la que nosotros, por el sacrificio de Cristo, a nosotros también ha llegado esa promesa, ¿entiende? Entonces, uniendo esas dos partes, ¿no? Del hermano Fortunato y nuestro hermano Luigi, ellos son, y lo que están haciendo ellos es lo que dice la palabra. Ellos van a reconstruir el templo y van a ungir a un Mesías. ¿Ya? Van a ungir, y también van a esperar que uno de esos Mesías muera,
Él va a morir en una batalla. Nosotros sabemos que ya murió y ya resucitó y ya va a regresar también el otro Mesías. Eso es lo que tenemos nosotros, lo que hemos creído nosotros. Y estamos seguros de durante 2000 años nuestras vidas. Yo no discuto a veces he querido decirle algo a Jonathan de Punto Bresle, ¿no? De verdad, o sea, es tan fuerte lo que hablan contra Jesús, contra María, pero yo no he querido decirle nada, ¿sabe por qué? Porque yo sé que han sido endurecidos por Dios, o sea, ¿qué sentido tendría? Más bien tengo que comprender que se tiene que completar la plenitud de los gentiles, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener presente que los judíos han sido endurecidos para que nos salvemos, definitivamente. Que van a haber dos Mesías y que ellos están esperando que uno muera, ¿no? Nosotros decimos que ese Mesías ya murió, ya resucitó. Entonces, nosotros estamos esperando el regreso del Mesías. Así de sencillo, hermanos. Ahora, tras eso hay toda una investigación, ¿no? O sea, ahí ya hay los textos bíblicos, cómo es que ellos creen en dos Mesías, porque lo dice Isaías en el siervo sufriente. Entonces ellos están de acuerdo. Miren, cuanto más me he acercado al judaísmo, lejos de querer disfrazarme como rabino, que para mí es una falta de respeto, o sea, lejos de dejarme crecer la barba y ponerme la kipá que me gustaría con toda la fuerza de mi corazón algún día, pero no es necesario, hermanos. No es necesario llegar. No es necesario tener que hacer eso, faltar el respeto al pueblo judío. Los rabinos son personas preparadas durante toda su vida prácticamente. Los llevan desde pequeños y estudian y viven solo para estudiar la Torá y discutir la Torá. ¿No? Y los profetas, y discuten, y son discusiones entre ellos, discusiones rabínicas sobre lo que tiene que pasar. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que tener presente de que el pueblo de Israel tiene una historia que se va a cumplir. Y esa historia que se va a cumplir tiene que ver con nosotros, porque va a llegar el momento en que vamos a tener que elegir de qué lado estamos. O sea, un cristiano que diga que no quiere saber nada de Israel, no sabe nada de la Biblia. O sea, no sabe que Jesús, ¿quién va a regresar, hermanos? Jesús no ha dejado de ser judío, ¿eh? Jesús no ha dejado de ser judío. Va a regresar un judío, ¿no? Nuestro Señor, ¿no? Y allí Él, ¿sabe por qué tiene que cumplirse? Porque, y eso lo dicen los judíos, o sea, cuando usted escucha a los judíos hablar sobre el Mesías, uno puede decir, Señor, esto es obvio, ellos están endurecidos, porque uno lo lee, es como cuando uno le dice a un católico, no te arrodilles, acá está clarito, mira, dice Éxodo 20, no te postrarás ante ninguna imagen, y en la Biblia católica está mejor todavía explicado, ¿no? Está mejor traducido todavía allí. Y entonces la lees sí, bueno, son tus creencias, dicen, ¿no? Es lo que tú crees, ¿no? Es lo que tú crees. Y acá está, hace rato que estaban, adelante, hermano Luis. No sé, solamente para recalcar, ¿no? Éxodo 24 ha sido un texto que yo desde los 12 años más o menos vengo discutiendo con los católicos, pero de verdad, desde hace más de 20 años. Y nada, entonces yo no tengo que, lo que pasa es que yo luego me di cuenta, se sentían atacados, no es como que ataquen mi fe. Entonces dije, ya voy a ser más estratégico, Señor, ¿cómo hago? Y siempre el Señor cuando le pregunto algo, siempre la misma respuesta prácticamente. A veces no saben que yo los amo, entonces por ahí voy, ¿no? Ha sido mejor que discutir. Así es. No discutamos, hermanos, no discutamos, que se entienda eso. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Quienes están peleándose, quien está tratando de convencer a alguien, no ha leído la Escritura. El único que convence de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Es Dios.
Así que de nada, usted pierde tiempo cuando se pone a discutir con alguien. Más bien invítele un helado, páguele algo si usted desea darle una ofrenda, no sé, haga algo por esa persona. Y ya está, y tranquilo, tranquilo. Ya usted cumplió con arrojar la semillita. Ya usted, ese es nuestro trabajo, hermanos. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Y esto es algo que se me está yendo hace rato, que cada vez que quiero decirlo se me baja, pero ya, acá lo tengo. Es en relación a cómo creen para entender a los judíos. Yo sé que vamos a acercarnos más a los judíos. Cuando más pase el tiempo, vamos a acercarnos más. Y allí va a haber enfrentamientos. Por eso les digo que no debemos enfrentarnos, porque vamos a chocar. A ellos les han dicho una cosa y a nosotros nos han dicho otra cosa. Por ejemplo, ellos, mire, si yo hubiese sido judío y hubiese leído el Talmud así como lo he leído, en relación a Jesús, a María, lo que pasó, yo pensaría como los judíos de repente. Porque en su libro, la explicación de la Torá, para ellos el Talmud sin el Talmud es imposible comprender la palabra escrita. O sea, eso es lo que ellos dicen. O sea, sin la tradición oral es imposible comprenderla. Nosotros decimos, no, lo que está escrito es lo que tiene que ser y lo que es. O sea, eso es lo que sostenemos nosotros, ¿correcto? Entonces, en el Talmud hablan barbaridades de Jesús y de María y tratan mal a María, ¿entiende? Entonces, cuando pase eso, usted tiene que comprender algo aunque le duela, porque yo sé que le va a doler, y le va a doler, hermano. Escuchar eso de nuestro Señor es doloroso, pero usted tiene automáticamente que pensar qué es lo que Él le han enseñado a esta persona, porque no es contra esa persona el problema, no es contra nuestro hermano judío. A Él le han enseñado eso. A Él le han dicho, así como nosotros nos han enseñado otra cosa, nosotros hemos creído en el Nuevo Testamento, ¿no? El Espíritu, en el caso de los evangélicos, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando converso por mi experiencia en el catolicismo, porque yo recibí al Señor a los 40 años. Entonces, en el caso del catolicismo es una tradición. En el caso de los protestantes, los que hemos tenido un encuentro con Dios y hemos sentido la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros sabemos que esa venda no me la quitó ninguna doctrina. Ha sido Dios quien nos sacó la venda de los ojos, el que nos convenció de pecado y de juicio. ¿Entiende? Eso es lo que sucedió. O sea, no se trata de una doctrina. Ahora, nosotros va pasando nuestro tiempo en el Evangelio y comenzamos por ejemplo, nuestro hermano John creo que fue que puso que ya estamos en la semana 70. Entonces, por ahí se va a levantar y dice, no, pero nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Y el otro dice, pero ya estamos pasando. Entonces, comenzamos a discutir sobre si vamos a pasar o no vamos a pasar la gran tribulación y comenzamos a pelearnos. Mis hermanos, ¿sabe qué? Lo que yo pienso es que no se cansen de hacer el bien. Prediquemos a toda hora y oremos sin cesar, porque el tiempo está cerca. Ya no perdamos tiempo en estar discutiendo cualquier tipo de doctrina. Si esa persona cayó en la diosa madre, lo peor que puedo hacer, ¿no? Si cayó en la doctrina de la diosa madre, lo peor que puedo hacer es gritarle, apóstata, eres siervo de Satanás. O sea, eso es lo peor que puedo hacer, hermano. Aunque yo en mi interior racionalmente diga, pues este hombre es un apóstata, sí, acá hay una obra satánica, pero no es él. Eso es lo que hay que comprender. No es esa persona. Esa persona está atrapada y lo que necesita es amor. Y ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Por eso Jesús nos dijo que nos amemos, ¿no? Unos a otros. Y es más, amen a sus enemigos. O sea, eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Y en este tiempo, eso es lo que tenemos que predicar, amor. Tenemos que salir a hablar de Jesús, de la salvación.
no discutir entre nosotros, menos con los judíos, amados hermanos. Así que ahí, bueno, creo que la manito se ha quedado levantada de nuestro hermano Fortunato, ¿no? O quiere intervenir. Ya, entonces, ahí está justamente lo que el hermano Fortunato estaba compartiendo con nosotros, ¿no? Todo está escrito en la Biblia. Sigamos leyendo nuestra Biblia y sigamos llamando, ¿no? Y si nos amamos, el mundo creerá que el Padre envió a Yeshua. Perfecto, mi hermano Luis. Así es. Dice, yo me quedo con la palabra, siempre se me queda la palabra de Gandhi, si no me equivoco, el que dijo, a mí me gusta el cristianismo, pero no me gustan los cristianos. Creo que fue Gandhi, ¿no? A ver si alguien me corrige, por favor. Sí, Mahatma Gandhi dijo que él no era cristiano por causa de los cristianos. Así es, así es. Ese es el testimonio, hermano. Y ojo, ojo. Y todos, aquí nadie se salva, hermanos. Ninguno de nosotros nos salvamos. Ojo que dice que hay una advertencia, ¿no? Que no seamos piedra de tropiezo. No seamos piedra de tropiezo para los que quieren acercarse a Cristo. Así que no discutamos, hermano. No discutamos. Hablemos siempre con verdad. Demos un buen testimonio de lo que es ser un cristiano. Luchemos todos los días contra nuestras propias concupiscencias, ¿no? Luchemos contra esta carne. El problema no está afuera, el problema está acá. En nuestra carne está el problema. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer que el espíritu esté sobre nuestra carne y hacer que nuestra carne se sujete al espíritu. ¿Correcto, mis amados hermanos? Entonces, bueno, ha sido, yo creo, necesario en este tiempo. En verdad, a mí me parece que es conversar sobre este tema es algo que tenemos que hablar en nuestras iglesias. Es el momento que nos ha tocado vivir. Cada generación, decía nuestro hermano Luigi, tiene un reto, ¿no? Y ese es el reto que nos ha tocado a nosotros. Así que alegrémonos porque el Mesías, hermano, ya está cerca. Ya está cerquísima. Ya nuestro Señor viene. Así que se va a cumplir su palabra y le estamos esperando ansiosos, amado hermano. Bien. Si ya no hay más preguntas, entonces voy a compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre los libros históricos, ¿ya? Para hablar sobre los libros históricos, yo quiero hablar primero lo que es el aspecto narrativo, ¿no? Ese género narrativo en el que está escrito prácticamente todos los libros que conocemos como los históricos, ¿no? Los Ketuvim. Entonces, Gordon Fee es un teólogo cristiano estadounidense, canadiense y un ministro ordenado de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor emérito de estudios del Nuevo Testamento, en Vancouver. Escribió libros sobre crítica textual y exégesis del Nuevo Testamento. Pero de aquí hemos obtenido alguna información, ¿no? Sobre lo que es el género narrativo. El género narrativo es una expresión literaria escrita en prosa en la que se relata una historia. Y eso es lo que vamos a encontrar en los libros históricos, ¿no? Su característica principal es que se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de personajes. Las tres partes básicas de la narración son las siguientes. La primera es el inicio o planteamiento del tema, ¿no? Explican qué sucede, cómo, cuándo, dónde. Ejemplo, aconteció después de la muerte, eso está empezando Josué, ¿no? Empezando Josué dice, aconteció después de la muerte, ¿no? O hay otros textos que empiezan en el tiempo de Usías, ¿no?
Aconteció después de la muerte, repite en Jueces 1:1, hubo un varón, empieza Primera de Samuel. Aconteció después de la muerte, nuevamente en Segunda de Samuel 1:1, o en Primera de Reyes cuando dice, cuando el rey David era viejo, entonces, ¿no? Entonces, eso es lo clásico de un texto narrativo. Entonces, el texto narrativo siempre nos va a ubicar en qué espacio estamos, en qué está sucediendo, ¿no? Nos hace una introducción, nos plantea el tema, ¿no? Nos da el inicio de ese tema. La segunda parte del género narrativo es la trama, ¿no? Es el desarrollo de los acontecimientos, los eventos o conflictos de los personajes. Y luego viene el punto culminante, ¿no? El desenlace final de los acontecimientos, de conflictos, puede terminar en un final feliz o triste, ¿no? Parecido a una de esas películas de Bollywood, ¿no? Que son unas tragedias tremendas, ¿sí? Bueno, las antiguas, no sé cómo serán ahora, ¿no? Pero las antiguas, yo recuerdo cuando era joven me iba a ver y morían todos, ¿no? Al último viajaba el tren y al final el tren se caía a un abismo y ni el tren quedaba, ¿no? Entonces, ese tipo es el punto culminante de la historia. Entonces, el género narrativo comienza así, una introducción, ¿no? Un inicio del tema, una trama, y un momento cumbre, un momento culminante, donde se desenlaza todo, ¿no? Esa es la estructura que vamos a ver en los libros históricos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la narración? Narrador, ¿no? O sea, hay una persona que está narrando, ¿no? En los tiempos del rey tal, ¿no? Aconteció cuando David ya era viejo, o sea, hay un narrador, ¿no? Puede presentarse en primera o tercera persona. Los personajes se describen sus acciones, pensamientos, etc. Trama, contenido o argumento. O sea, hay un narrador, personajes, una trama, un contenido o argumento. Una secuencia de eventos no necesariamente es lineal en el tiempo, ¿no? El ambiente, o sea, ese es otro elemento importante del texto narrativo, ¿no? El contexto social, cultural, político, religioso, donde se desarrollan los eventos narrados. O sea, la narración nos está explicando, ¿no? Que estas personas estaban adorando a otros dioses, por ejemplo, ¿no? Y nos dicen, adoraban pues a Cera, ¿no? O a Baal, ¿no? Ellos estaban adorando a esos dioses. Entonces, nos va explicando el ambiente. Y el tema, un asunto de qué trata la obra, tiene que ver con el propósito del autor, ¿no? Hay un tema que se está tratando, ¿no? La fidelidad a Dios o la fidelidad de Dios, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en los libros históricos, por ejemplo, cómo las narraciones nos hacen ver a unos jueces que viene el Espíritu de Dios a ellos y ellos hacen cosas impresionantes, ¿no? Pero cometen actos de barbarie, ¿no? Inclusive al finalizar, hay un estribillo que se repite al finalizar Jueces, donde dice, y no había rey en Israel, ¿no? Y todos hacían lo que mejor les parecía, ¿no? Y hay una degradación allí, hay una degradación permanente, ¿no? Entonces, eso es una narración. Todo eso está dentro de una narración. Ahora, más del 40% del Antiguo Testamento es narrativo. Existe el género narrativo también en Génesis, Éxodo, Números, Jeremías, Isaías, Daniel, Job, etc. O sea que no es que los otros libros no tengan el género narrativo, también los tienen, pero por segmentos, ¿no? Hay ciertos momentos en los pasajes donde se emplea el género narrativo para poder contar algunas historias, porque el autor quiere darnos un tema relacionado con estos personajes en especial, ¿no? Entonces, se usa la narración. Las narraciones cumplen su propósito al contarnos eventos de la revelación divina, ¿no? O sea, el propósito es contarnos eventos de esa revelación, el llamado de Abraham, por ejemplo, ¿no? O sea, la narración tiene un mensaje, el llamamiento de Abraham, ¿no? Cómo es que él se acerca a Dios, qué es lo que tiene que pasar, todas las circunstancias que él tiene que vivir, los contextos que él tiene que
que sobrevivir en el trayecto. Entonces todo eso tiene por objeto hacernos ver, hacernos conocer el llamado de Abraham, ¿no? En qué consistió ese llamado. Igual que en el llamado de Moisés, ¿no? Todas las peripecias que él pasó, las circunstancias de su nacimiento, ¿no? Dicho sea de paso, ya hay una biografía del rabino Shlomo Yahudá, que significa Salomón Judá, ¿no? Entonces ya hay una biografía, dice que su abuelita, por ejemplo, ahora ya están haciendo, mire, están en género narrativo, ya hay biografía del que probablemente se le ponga el nombre, aunque no creo que le cambien de nombre, si es que lo ungen a él, porque Yisquiyahu ben David, no sé si es Ezequías, entonces allí habría que analizar, pero bueno. Entonces, hay una narración, por ejemplo, de este varón, de este gran rabino que hay ahora, que es admirado, que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Y si él me enseñara solo de Moisés, no del Talmud, si solo me enseñara lo de Moisés, lo que está escrito, sería pues algo maravilloso, ¿no? ¿Qué informaciones, interpretaciones tendrá? Pero solo de cuando habla de Moisés, ¿no? Cuando se trata de, porque si ya entra el Talmud, ahí ya estamos en problemas. Pero que sea bendito este varón también. Dice que su abuelita, que su madre, es una mujer piadosa, que nunca se descubrió el cabello, dice. O sea, que ella es una mujer que mantuvo su cabello cubierto todo el tiempo, ¿no? Y que lo ofreció a Shlomo Yahudá, ¿no? Lo ofreció y que desde niño él tenía ciertas virtudes, ¿no? Entonces, eso es una narración, ¿correcto? Entonces, se está escribiendo, se está expresando el contexto, entonces hay una intención del que ha hecho la autobiografía, ¿no? El poder describir a un hombre justo. Por ahora es un hombre justo. O sea, está allí un hombre justo, admirado, respetado por rabinos inclusive mayores que él, ¿no? Él tiene 33 años. Ahí también en la edad también tenemos otra señal, ¿no? Pero bueno, entonces, las características de la narración, lo que es la narración bíblica, ¿ya? Lo que es la narración bíblica. Son relatos de historias reales, tienen propósitos teológicos, muestran a Dios en acción, glorifican a Dios, nos ayudan a entenderlo y valorarlo, presentan una descripción de su providencia, disposición anticipada y protección. El principal personaje es Dios, ¿no? En estos textos, el principal personaje es Dios, excepto el libro de Esther, que no menciona a Dios, ¿no? Que ni una sola mención a Dios. Pero Dios, o sea, se entiende que Dios está sobre todos los acontecimientos que allí se dan, aunque no lo mencionen. Características de la narración. Los 3 niveles en la narración bíblica. Nivel superior comprende narraciones relacionadas con todo el plan universal de Dios, realizado a través de su creación. Los aspectos claves de la trama de este nivel superior son la creación inicial, la caída de la humanidad, el poder y la ubicación del pecado, la necesidad de la redención y la encarnación y el sacrificio de Cristo. Luego hay un nivel medio, ¿no? Que se centra en el pueblo. O sea, el primer nivel está enfocado sobre aspectos generales, temas generales sobre Dios. El segundo nivel es exclusivamente, se centra sobre Israel, ¿no? El llamamiento de Abraham, el establecimiento de un linaje abrámico a través de los patriarcas y cuya promesa se está cumpliendo hoy en día en Israel, y la conquista, y además también, por supuesto, en todos nosotros que ha alcanzado esa promesa, ¿no? La liberación de la esclavitud otorgada por Dios y la conquista de la tierra prometida en Canaán, los pecados frecuentes de Israel y su creciente deslealtad, la protección paciente de parte de Dios y sus esfuerzos por tratar de convencerlos. Y el nivel inferior, aquí se encuentran los centenares de narraciones sueltas que componen los otros 2 niveles. La narración de José vendido por sus hermanos a la caravana de árabes camino de Egipto. La narración de Gedeón y la forma en que se probó a Dios con el vellocino.
la narración de David y Goliat, por ejemplo, ¿no? Son 3 niveles en esas características, ¿no? Son 3 niveles. Ahora, cada narración en particular en el Antiguo Testamento, en el nivel inferior, es por lo menos parte de la narración mayor de la historia de Israel en el mundo, que es el nivel medio, que a su vez forma parte de la narración de la creación de Dios y su redención en el nivel superior. Esta última narración continúa en el Nuevo Testamento. Ya hemos explicado también de que la diferencia entre la Biblia que tienen nuestros hermanos judíos y nosotros es la disposición de los libros, ¿no? Entonces, ellos no terminan en los profetas como nosotros, sino que terminan en los escritos. Y el libro de Crónicas es el último libro que ellos tienen allí en el Tanaj, ¿no? El libro de Crónicas que, por supuesto, continúa, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Entonces, para ellos sigue la historia allí, ¿no? Continúa hasta nuestros días, por eso ellos siguen esperando su reino, a su Mesías. Entonces, para nosotros los profetas van allí porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento profético, esa es la diferencia. Entonces, tenemos los principios para las interpretaciones de las narraciones. Las narraciones del Antiguo Testamento no enseñan directamente una doctrina, usualmente ilustran una doctrina que se relaciona, o la aclara, ¿no? Que se relaciona con otra parte de la Biblia. Informan lo que pasó, no necesariamente lo que debe pasar todo el tiempo de igual manera. Las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, etc. Aunque en la cosmovisión hebrea, los libros históricos, ¿no? Parte de ellos, casi todos, son considerados proféticos, ¿no? Por ejemplo, Josué, esos libros son considerados para ellos proféticos, los consideran profetas, ¿no? Y no es para nosotros así. Las narraciones del Antiguo Testamento, las acciones de los personajes no siempre son correctas. No siempre nos dice el final si lo que ocurrió era malo o bueno. Debemos juzgar desde un análisis exegético y bíblico en general, ¿no? O sea, vemos toda la historia y finalmente no te dicen si esto fue bueno o fue malo. Simplemente te cuentan toda la historia, ¿no? Entonces, Sansón destruyendo, muriendo, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero para poder extraer tengo que hacer toda la historia y ver pues en dónde ocurrió el problema aquí, ¿no? Entonces en la infidelidad que él tiene, ¿no? Hacia otros dioses. Entonces, y era uno de los jueces, ¿ah? Entonces, ese tipo de información la voy a obtener yo siendo un exégesis. Luego, 8, no se han escrito principios para la interpretación de las narraciones. Las narraciones del Antiguo Testamento no se han escrito como soluciones a todas las cuestiones teológicas. Tienen propósitos limitados, específicos y particulares. Pueden enseñar explícitamente, afirmando algo con claridad, o implícitamente, implicando algo con claridad, pero sin declararlo. Alguna verdad bíblica. En todos los casos, Dios es siempre el héroe de las narraciones bíblicas. Errores comunes en la interpretación de los textos narrativos, ¿no? La alegorización. En vez de centrarse en el significado claro, hay personas que se ponen a reflexionar en otro significado que no aparece en el texto, ¿no? Relacionar el arca de Noé con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Eso se llama la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Es dar una interpretación figurada a un relato. O sea, yo tomo el texto y lo relaciono de manera figurada con otros grupos de personas o con circunstancias, lo alegorizo, ¿no? Entonces, el otro error sería el dejar sin contexto, ¿no? Algunas personas pasan por alto los contextos históricos y literarios, ¿no? Al separarse del contexto pueden hacer que casi cualquier parte de la escritura diga lo que ellos quieran, ¿no? Lo que se llama la eisegesis, ¿no? Selección, se refiere a la selección de ciertas palabras, frases o pasajes para el estudio, ignorando el propósito teológico que tiene el libro en general, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la estructura de cómo está diseñado el género narrativo, que son los documentos que nosotros tenemos, ¿no? Los libros históricos, principalmente, se trata de género narrativo. Vamos a
a ver un videíto rápido, se nos va el tiempo. Recordemos. Bien, vamos a ver este video. Vamos a ver este video, ¿ya? De la explicación, una síntesis de lo que es el libro de Josué, ¿ya? Del Bible Project, que es muy bueno. Muy bueno. Y prácticamente con eso terminamos la clase para no... el siguiente profesor es el pastor, el doctor Córdoba, ¿no? Pastor, ¿ha llamado lista? He pasado una lista de... A ver, le voy a mandar nuevamente la lista, ¿ya? Sí, porque algunos me han llegado tarde. A ver, le voy a mandar de una vez. Ya, les acabo de enviar nuevamente. Yo todos los sábados les envío, de repente no se están... Tengo que hacerles recordar al final de la clase siempre que hay una lista ahí. Los que estamos con celular. Ahí ya, sí. Ustedes tienen que mandarme por el WhatsApp. Los que están por celular y no puedan, ¿no? Algunos sí lo pueden hacer. Los que no puedan hacerlo no hay problema, lo mandan por el celular. Bien, entonces... A ver, espérense un ratito porque no podemos pasarnos de la hora. Podemos pasarnos de la hora. Dele vídeo. Ya. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Ya, vamos a ver una parte de Crónicas, ¿ya? Una parte de Crónicas, porque el otro es un videito más largo y no nos va a gastar el tiempo. Aunque en nuestras Biblias son 2 libros separados, esa división no es original. Debido a la longitud del rollo, el libro fue dividido en 2, pero fue escrito como un solo libro con una narrativa coherente. En nuestras Biblias en español, Crónicas viene después de los libros de Samuel y Rey. La mayoría de Crónicas es en realidad contenido repetido de esos libros. Así que la mayoría de los lectores modernos, cuando llegan a Crónicas, piensan, espera un momento, acabo de leer todo eso, y se lo saltan. Y eso es una pena, porque el libro es realmente único e importante en la Biblia. En el orden judío tradicional de la Biblia, Crónicas es en realidad el último libro, porque resume todas las escrituras judías. La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio. Ahora, no sabemos quién escribió este libro, pero por los detalles en él, podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia. Ahora, para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos por Esdras, Nehemías, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos, que Dios viniera a morar entre su pueblo. El rey mesiánico vendría y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico, y nada de esto ha sucedido. Así que el autor de Crónicas ha reconfigurado estas historias de David y Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro. Y vemos que él ha diseñado este libro para enfatizar 2 temas evidentes. Primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y segundo, la esperanza de un nuevo templo. Profundicemos y verás estos temas a lo largo de todo el libro. Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogías, largas listas de nombres, y las leerás y pensarás que esto es un poco aburrido, y puede que esto sea cierto para ti, pero en realidad son muy importantes.
El autor está resumiendo la narrativa entera del Antiguo Testamento al nombrar a todos los personajes clave en las historias. Y al hacerlo, él da forma a las genealogías para enfatizar dos linajes clave. Primero está la línea del rey mesiánico prometido. Así que se dedica mucho espacio a trazar la línea de Judá que llevó hasta el rey David, a quien le fue dada la promesa mesiánica. Y luego de David, el autor traza la línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es la del sacerdocio, los descendientes de Aarón, quienes, por supuesto, sirvieron en el templo. Así que desde el inicio puedes ver dos temas principales: la esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo y segundo, su origen en estas antiguas genealogías. Ahora, después de eso, el autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas te resultarán familiares por el libro de Samuel, pero de nuevo, hay algunas diferencias realmente importantes. Primero que nada, el autor deja fuera todas las historias negativas de David, en donde él es retratado como débil o inmoral. Saúl cazando a David en el desierto y persiguiéndolo. La historia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su esposo. Todo eso queda fuera. Y lo que queda son las historias que hacen ver a David como un buen hombre. Y no solo eso, también hay un material nuevo que no encontrarás en el libro de Samuel y que muestra a David desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos donde David hace preparaciones para el templo. Él organiza los recursos y los constructores y los levitas y los coros. Y no solo eso, el autor también representa a David como una figura semejante a Moisés. Dios le da a David los planos para construir el templo, así como le dio a Moisés los planos para construir el tabernáculo. De manera que, ¿por qué todo este nuevo material acerca de David? El autor no está intentando cubrir las faltas de David. Él sabe que cualquiera puede ir a leer sobre ellas en el libro de Samuel. Más bien, él está tratando de presentar a David como el rey ideal, para hacer de él una imagen o tipo del futuro Mesías del linaje de David. Es muy similar a cómo Jeremías y Ezequiel hablaron del Mesías venidero como un nuevo David. Esto es más evidente en la manera en que el autor recuenta la historia de la promesa del pacto de Dios a David en Primera de Crónicas 17. Cuando comparas la historia con su paralelo en 2 de Samuel 7, verás que el autor de Crónicas está resaltando que ni David ni Salomón, ni ninguno de los reyes de su linaje eran el rey mesiánico, y que cuando el Mesías venga, será un rey como David. Así que para este autor, estas historias del pasado acerca de David son lo que sostienen su esperanza para el futuro. Después de que David muere, continuamos en 2 de Crónicas, que se enfoca en los reyes que vivieron en Jerusalén. Y, de nuevo, hay muchas cosas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, pero hay muchas diferencias clave. El autor ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel del... Mis amados, tengo que cortar porque se nos fue el tiempo. Ya les acabo de mandar el enlace de este video ahí en el chat. El proyecto Bible Project, ¿no? Valga la redundancia, el Bible Project tiene un análisis de todos los textos históricos bastante interesantes, bastante bien resumidos. Entonces, vamos a orar para retirarnos, amados hermanos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por todas las cosas que tú nos das. Padre bueno, bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Padre Santo, protégelos, cuídalos, guárdalos de todo mal, Señor. Padre amado, esperamos tu pronto retorno, Señor Jesús, en el nombre poderoso, en tu poderoso nombre. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, entonces nos vemos el próximo sábado.